Tipificar a la gente. Más de 2,5 millones de personas se examinan del MBTI todos los años, y muchas de las 100 principales compañías de la lista de Fortune lo utilizan. Fundamentalmente, se trata de una prueba de personalidad, aunque más sutil que las que suelen publicar algunas revistas. Las personas contestan a una serie de preguntas en 4 categorías básicas: actitud hacia la energía, percepción, juicio y orientación ante los acontecimientos de la vida, y sus respuestas indican si son más una cosa u otra en cada una de estas categorías, por ejemplo, más extrovertidos o introvertidos. A partir de las 4 categorías y de los 2 sitios en los que la gente encaja en estas categorías, el test identifica 16 tipos de personalidad. El mensaje subyacente del test es que tú y cada una de los otros 6,000 millones de personas del planeta encajáis en una de estas 16 casillas. Esto plantea varios problemas. Uno es que ni la señora Briggs ni su hija, la señora Myers, tenían ninguna cualificación en el campo de las pruebas psicométricas cuando diseñaron el test. Otro es que a menudo los que lo hacen no se ajustan con nitidez a ninguna de las categorías cuando son sometidos al MBTI. Suelen estar simplemente un poco más hacia un lado de la línea que hacia el otro, un poco más extrovertido que introvertido, por ejemplo, en vez de ser claramente una cosa u otra. Lo más curioso, sin embargo, es que muchas de las personas que repiten el test acaban dentro de una casilla diferente. Según algunos estudios, esto sucede en al menos la mitad de los casos, lo que indica que, un inmenso porcentaje de nuestra población tiene serios problemas de trastorno de la personalidad, o que el test no es un indicador fidedigno de tipificación. Yo creo que 16 tipos de personalidad es una estimación demasiado baja. Mi cálculo estaría más cerca de los 6,000 millones, aunque tendría que revisar esta estimación en las futuras ediciones del libro, ya que la población sigue aumentando. Otro de los tests es el German Brain Dominance Instrument. Este test no me disgusta tanto porque habla de preferencias cognitivas en términos que creo que a la mayoría de las personas les parecerían aceptables. Al igual que el MBTI, el German Brain Dominance Instrument, HBDI, es un instrumento de valoración a partir de las respuestas de los participantes a una batería de preguntas. No busca encasillar a las personas. En lugar de eso, intenta mostrarles cuál de los 4 cuadrantes del cerebro utilizan con más frecuencia. El cuadrante A, hemisferio cerebral izquierdo, guarda relación con el pensamiento analítico, acopio de datos, entender cómo funcionan las cosas, etc. El cuadrante B, hemisferio izquierdo del sistema límbico, guarda relación con el pensamiento enfocado a la acción, organizar y seguir instrucciones, por ejemplo. El cuadrante C, hemisferio derecho del sistema límbico, está relacionado con el pensamiento social, expresar ideas, búsqueda del significado personal. El cuadrante D, hemisferio cerebral derecho, guarda relación con el pensamiento de futuro, visión de conjunto, pensar en metáforas. El HBDI certifica que todo el mundo está capacitado para utilizar cada uno de estos estilos de pensamiento, pero intenta indicar cuál de ellos es el dominante en cada individuo. Al parecer su función estriba en que las personas tenemos más posibilidades de ser eficaces en el trabajo, en el juego, en cualquier actividad, si entendemos cómo abordar cada uno de estos cometidos. Aunque no me gusta clasificar a las personas, y 4 modalidades me siguen pareciendo pocas, tengo la impresión de que esta es una aproximación más abierta que la de Myers-Briggs. El riesgo de decir que hay un número determinado de tipos de personalidad, un número fijo de formas de pensamiento predominantes, es que cierra puertas en lugar de abrirlas. Para que el elemento sea accesible a todo el mundo, tenemos que admitir que la inteligencia de cada persona es diferente de la inteligencia de cualquier otra persona del planeta, que todo el mundo tiene una forma única e incomparable de encontrar el elemento. Sacar conclusiones. A los 2 años de edad, Terence Tao aprendió a leer por su cuenta viendo Barrio Sésamo e intentó enseñar a contar a otros niños utilizando los números de los edificios de apartamentos. En un plazo de 1 año hacía ecuaciones matemáticas de 2 dígitos. Antes de su 9º cumpleaños, hizo el SAT-M, una versión específicamente matemática del SAT que se daba sobre todo a los candidatos a la universidad, y sacó un 99 sobre 100.
Obtuvo el doctorado a los 20 años, y con 30 ganó una Fields Medal, considerada el Premio Nobel de Matemáticas, y una beca MacArthur. El Dr. Tao es extraordinariamente superdotado. Se ha ganado el mote de el Mozart de las matemáticas, y las salas donde da sus conferencias sobre matemáticas se llenan de gente que tiene que quedarse incluso de pie. Su historial académico indica que podría haber tenido éxito en diferentes disciplinas, pero su verdadera vocación, su descubrimiento del elemento, llegó por medio de las matemáticas cuando era un niño. Así lo contaba en una entrevista: recuerdo que de niño me fascinaban los esquemas y los enigmas de las manipulaciones de los símbolos matemáticos. Creo que lo más importante para que te interesen las matemáticas es tener la habilidad y la libertad necesarias para jugar con ellas, ponerte pequeños desafíos, idear pequeños juegos, etc. Para mí fue muy importante tener buenos mentores porque me dio la oportunidad de intercambiar opiniones acerca de este tipo de entretenimientos matemáticos. El ámbito de una clase formal es, desde luego, el mejor para aprender la teoría y las aplicaciones, así como para comprenderla materia en conjunto, pero no es un buen lugar para aprender a experimentar. Uno de los rasgos de carácter que puede ayudar es tener gran capacidad de concentración, y quizás ser un poco testarudo. Si decían algo en clase que solo entendía en parte, no me daba por satisfecho hasta que llegaba al fondo de la cuestión, me molestaba no entender a la perfección la explicación. Así que a menudo pasaba mucho tiempo con cosas muy simples hasta que podía entenderlas hacia adelante y hacia atrás, y eso es de gran ayuda cuando luego uno progresa hacia partes más avanzadas de la materia. En otra entrevista, el Dr. Tao explicó: no tengo ninguna habilidad mágica. Miro un problema y lo encuentro parecido a uno que ya he hecho antes, pienso que puede que la idea que me sirvió entonces tal vez me sirva con este. Si nada da resultado, pienso en algún pequeño truco que lo haga un poco más sencillo, pero eso no basta. Juego con el problema y después de un rato logro descifrar qué sucede. Si experimento lo suficiente, llego a una comprensión más profunda. No se trata de ser listo, ni siquiera rápido. Es como escalar un acantilado, ayuda que seas muy fuerte y rápido, y que tengas mucha cuerda, pero debes idear una buena ruta para poder subir. Calcular con rapidez y saber muchos datos es como ser un escalador fuerte, ágil y con buenas herramientas, pero aún así necesitas un plan. Esa es la parte más difícil, y tienes que ver el conjunto. Es probable que Terence Tao se encuentre a sí mismo en la zona con regularidad. Tiene mucha suerte porque, además de nacer con raras habilidades, llegó a su versión del elemento cuando era muy pequeño. Encontró el lugar en el que su inteligencia y su pasión se unían y nunca volvió la vista atrás. Lo que podemos deducir de su devoción por las matemáticas y de la atracción magnética que ejercen en él, tiene resonancias para todos nosotros. Creo que es importante que descubriera su pasión a tan temprana edad y pudiera expresarla antes de que le quitaran los pañales. En realidad, no estoy seguro de que el Dr. Tao todavía llevara pañales a los 2 años de edad. Supongo que también fue un genio a la hora de aprender a utilizar el retrete. Pudo ser lo que por naturaleza estaba inclinado a ser antes de que el mundo le pusiera ninguna limitación. Más adelante hablaremos de estas restricciones. Nadie iba a decirle a Terence Tao que dejara las matemáticas porque ganaría más dinero siendo abogado. En ese sentido, él y otros como él tienen el camino despejado hacia el elemento. Pero también ellos proporcionan un camino, ya que nos muestran el valor de hacernos una pregunta de vital importancia: si pudiera hacer lo que quisiera si no tuviera que preocuparme por ganarme la vida o por lo que los demás piensen de mí, ¿qué me gustaría estar haciendo? Es probable que Terence Tao nunca tuviera que preguntarse qué iba a hacer con su vida. Posiblemente nunca utilizó el Myers-Briggs Type Indicator ni el German Brain Dominance Instrument para determinar qué opciones profesionales eran más indicadas para él. Lo que tenemos que hacer es contemplar nuestro futuro, y el de nuestros hijos, nuestros colegas y nuestra comunidad con la misma simplicidad inocente que tienen los niños superdotados cuando sus talentos naturales aparecen por primera vez. Se trata de mirar a los ojos a tu hijo, o a las personas que te importan, e intentar entender quiénes son de verdad, en vez de acercarte a ellas con una plantilla que indique quiénes pueden llegar a ser. Esto es lo que hizo el psicólogo con Gillian Lynn,
y lo que hicieron los padres de Mick Fleetwood y de Ave Lawrence. Si pudieran hacer lo que quisieran, ¿qué harían? ¿En qué tipo de actividades tienden a implicarse por propia voluntad? ¿Qué clase de habilidades sugieren? ¿Qué es aquello que absorbe más su interés? ¿Qué tipo de cuestiones y de observaciones hacen? Tenemos que entender qué es lo que los lleva a ellos y lo que nos lleva a nosotros a la zona. Y necesitamos determinar qué implica esto en el resto de nuestra vida. 5. Encontrar tu tribu. Para la mayoría de la gente, conectar con otras personas que compartan la misma pasión y el mismo deseo de sacar el máximo partido de sí mismos es parte fundamental de encontrarse en su elemento. Meg Ryan es la popular actriz conocida por su trabajo en películas como Cuando Harry encontró a Sally y Algo para recordar. Su carrera cinematográfica ha sido brillante durante más de un cuarto de siglo. Aún así, cuando estaba en el colegio no imaginaba que fuera a dedicar su vida a esta profesión. De hecho, le aterrorizaba la idea de actuar e incluso de hablar en público. Me contó que durante las actuaciones en el colegio prefería estar entre el público en vez de en el escenario. Sin embargo, era buena estudiante y en octavo curso fue la encargada de leer el discurso el día de su graduación. Estaba muy emocionada por lo que había conseguido hasta que se dio cuenta de que tenía que hablar delante de todo el colegio. Aunque practicó durante semanas, cuando se vio en el estrado se quedó inmóvil y aterrorizada. Por lo visto, su madre tuvo que subir a la tarima y conducirla hasta su asiento. Con todo, se convirtió en una de las actrices de comedia más brillantes de su generación. Y eso ocurrió, en parte, porque encontró su tribu. Después de una excelente trayectoria escolar, Meg consiguió una beca para estudiar periodismo en la Universidad de Nueva York. Siempre le había encantado escribir y quería llegar a ser escritora, creía que esa era su verdadera pasión. Para ayudar a pagar la matrícula, encontró trabajo haciendo anuncios publicitarios esporádicamente. Esto llevó a que los productores la eligieran para interpretar un papel permanente en la telenovela As the World Turns y a que Meg descubriera que ese mundo le encantaba. Así me lo contó, el mundo de los actores me pareció fascinante. Estaba rodeada de gente divertidísima. El trabajo era como estar rodeada de una familia extensa y chiflada. Hacía jornadas de 16 horas, y comencé a sentirme cada vez más cómoda con la rutina diaria. Me encantaba pasar el tiempo discutiendo por qué alguien haría determinadas cosas y examinando el comportamiento humano. Descubrí que tenía un montón de opiniones sobre lo que haría o no haría mi personaje. No sabía de dónde las sacaba, pero tenía cientos de ellas. Decía cosas como, muy bien, eso es lo que dice entre líneas. Así que, ¿por qué estoy hablando entre líneas? Me encontré reescribiendo el papel y metiéndome de verdad en mi personaje y su mundo. Cada día recibíamos un guión nuevo y tenía que memorizar todas las frases. Exigía de ti una implicación absoluta y abrumadora. No había tiempo de pensar en nada más. Era una inmersión total. Aún así, después de dejar As the World Turns y de licenciarse en la universidad, Meg no partió hacia Hollywood de inmediato. Creía que tenía que descubrir algo más sobre sí misma, y pasó algún tiempo en Europa, incluso llegó a considerar la idea de unirse al Cuerpo de Paz. Pero cuando le ofrecieron hacer una película en Los Ángeles y regresó al mundo del cine, volvió a descubrir que cuando hacía ese trabajo se encontraba en un lugar extraño. Conocí a una profesora de interpretación estupenda que se llamaba Peggy Fury. Ella comenzó a explicarme los entresijos del mundo de la interpretación y de lo que significaba ser una artista. Sean Penn estaba en un curso superior al mío y también Angélica Houston, Michelle Pfeiffer y Nick Cage. Estaba rodeada de personas que trabajaban desde lo más profundo de su alma y a las que les interesaba la condición humana y la idea de dar vida a los textos. Todas estas cosas comenzaron a florecer en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Así que alquilé un apartamento y me quedé en Los Ángeles. Mi agente de Nueva York me puso en contacto con un agente de Los Ángeles, y ahí fue cuando todo encajó. Desde entonces he intervenido en varias películas que me han enseñado muchas cosas y que me han ayudado a desarrollarme como ser humano. Cuando tomo la decisión de hacer una película tal vez es porque creo que es divertida o porque quiero trabajar con determinado actor,
pero al final siempre acaba influyendo profundamente en mi vida. Si no es por el contenido, puede que sea porque he trabajado con un grupo determinado de gente. Mi evolución se debe a las distintas interpretaciones de cada una de las películas en que he participado. Meg Ryan podría haber llegado a hacer muchas cosas. Es una escritora realmente hábil. Tiene considerables talentos académicos, una amplia variedad de intereses y hay muchas cosas que le fascinan. Sin embargo, cuando está actuando, coincide con un grupo de personas que ve el mundo de la misma forma que ella, que le permiten sentirse muy cómoda, que confirman sus habilidades, que le inspiran y que sacan lo mejor de ella. Rodeada de actores, directores, cámaras, técnicos de iluminación y todas las demás personas que pueblan el mundo del cine, es cuando se encuentra cerca de su verdadero yo. Formar parte de esa tribu le lleva a su elemento. Un lugar en el que hallarte a ti mismo. Los miembros de una tribu pueden ser colaboradores o competidores. Pueden compartir los mismos puntos de vista o tenerlos completamente diferentes. Lo que conecta a una tribu es un compromiso común con aquello para lo que sienten que han nacido. Esto puede ser extraordinariamente liberador, sobre todo si uno se ha dedicado a su pasión en solitario. Don Lipsky, uno de los escultores y artistas públicos más aclamados de Estados Unidos, siempre supo que tenía una vena artística. Tenía una energía creativa fuera de lo normal. De niño me contó siempre estaba haciendo cosas. No pensaba en mí como en una persona creativa, sino como en alguien con energía nerviosa. Tenía que estar haciendo garabatos y ensamblando cosas. No pensaba que aquello fuera una ventaja, en todo caso era una peculiaridad. Esta energía nerviosa hizo que se sintiera distinto del resto de los chicos, y a veces incómodo. Cuando eres niño, dijo, lo que más quieres en el mundo, por encima de todas las cosas, es ser como los demás de tu edad. Así que, en vez de pensar que mi creatividad era algo especial, la veía como algo que hacía que me dejaran de lado. Durante la escuela primaria y los primeros años de secundaria, Lipsky se movió en diferentes direcciones. En el colegio era brillante, pero los deberes le aburrían, me resultaba muy fácil. Acababa los deberes muy rápido y con el mínimo esfuerzo. Tenía talento para las matemáticas, así que su colegio le puso en un grupo acelerado, pero por lo demás sus profesores creían que no rendía al 100% de sus capacidades porque se limitaba a hacerlo justo para ir tirando. Pasaba más tiempo dibujando en los libros que pensando sobre qué escribir en ellos. Cuando se suponía que tenía que estar haciendo los deberes, dibujaba o hacía pliegues en el papel. En vez de animarme, me regañaban. Hubo un profesor que intentó estimular sus habilidades artísticas, pero Don no se tomaba el arte en serio. El profesor se llevó tal disgusto que dejó de hablarme. Poco después ese profesor se fue y llegó al colegio otro profesor de arte. Traía consigo una revelación para Don. En el departamento de escultura tenían montado un soldador muy rudimentario, y me enseñó a soldar. Para mí fue mágico coger piezas de acero y soldarlas. Era como si todo lo que había hecho hasta entonces en las clases de arte hubiese sido un juego de niños. Soldar acero y hacer esculturas de acero era como el verdadero arte de los adultos. Descubrir la soldadura fue como encontrar el Santo Grial. Aún así, no estaba muy seguro de qué hacer con esa fascinación. No se veía como artista porque no era bueno dibujando. Tenía amigos que dibujaban bien. Mientras lo hacían, yo jugaba con bloques o construía cosas con mi set de construcción. Nada de eso se parecía al verdadero arte. Los niños capaces de dibujar un caballo que se parecía a un caballo eran los que parecían verdaderos artistas. Nunca pensó en ir a una escuela de arte, ni siquiera cuando empezó a exponer sus esculturas en el colegio. Cuando acabó la escuela secundaria, se matriculó en la Universidad de Wisconsin y se especializó en administración de empresas. Más tarde, pasó a la especialidad de económicas y luego de historia, pero se mantuvo alejado del departamento de arte aun cuando ninguna de las otras clases le motivaba demasiado. En el último año se marcó un farol eligiendo 2 asignaturas optativas para las que en realidad no estaba capacitado, ebanistería y cerámica. Le encantaron y sobresalió en las 2. Sobre todo, sintió casi por primera vez la verdadera euforia de trabajar como un artista profesional.
En la clase de cerámica también encontró algo que había echado de menos durante toda su experiencia universitaria, un profesor que lo motivaba. Era un tipo muy romántico y entusiasta. Convertía todo lo que hacía en una obra de arte. Hasta cuando untaba el pan con mantequilla ponía todo su empeño en ello. Me sirvió de modelo y me hizo creer que en realidad podría pasarme la vida haciendo cosas. Por primera vez, a Lipski le pareció que era posible y que valía la pena hacer carrera como artista. Decidió hacer un curso de posgrado en cerámica en el Cranbrook Art Institute, en Michigan. Entonces se topó con un obstáculo. Sus padres habían animado su trabajo creativo siempre y cuando este fuera una afición. Cuando solicitó su ingreso en Cranbrook, su padre, un hombre de negocios, le mandó llamar e intentó meterle en la cabeza algo de sensatez en cuestión de economía. Don estuvo de acuerdo, estudiar cerámica no era algo práctico, pero era lo que quería hacer. Su padre lo miró fijamente durante largo rato, comprendió que había tomado una decisión y se hizo a un lado. Cuando Don llegó a Cranbrook, descubrió todo un mundo nuevo de gente y posibilidades. Había tenido escaso contacto con estudiantes de arte fuera de los pocos cursos que había seguido. Cranbrook es casi una escuela totalmente dedicada a los estudios de posgrado. Es probable que fuésemos unos 200 estudiantes, y cerca de 180 éramos de posgrado. Así que por primera vez en mi vida me vi rodeado de gente muy seria, erudita y comprometida con la realización de sus obras de arte, lo que para mí fue fantástico. Asistí a todas las críticas y análisis, no solo a las del departamento de cerámica, también a las del departamento de pintura, de escultura, de tejido, simplemente me empapé de cuanto pude en todas partes. Pasé mucho tiempo visitando a otros estudiantes en sus estudios, absorbiendo lo que todo el mundo hacía. Empecé a leer revistas de arte y a ir a museos, y por primera vez me sumergí completamente en el mundo del arte. Don encontró su tribu en Cranbrook, lo que le llevó por un camino diferente. Hallar la tribu correcta puede ser imprescindible para encontrar nuestro elemento. Por otra parte, sentir en lo más profundo del alma que uno está con la tribu equivocada es probablemente un buen signo de que hay que buscar en alguna otra parte. Ellen Pilcher hizo justamente eso. Dejó de ser científica y se convirtió en una de las pocas cómicas de la ciencia. Cayó ahí después de dejar la ciencia. De hecho, dejarse caer ha sido el tema de su vida profesional. Así lo explica ella: nadie me obligó a estudiar ciencias, más bien fue un paso en falso. Después del colegio le ofrecieron una plaza en la universidad para estudiar psicología y para beber sidra y ver la televisión durante todo el día. Después de la universidad, una apatía generalizada y la desgana de encontrar un trabajo de verdad, le llevó a hacer un máster de 1 año en neurociencia. Al llegar a este punto, Ellen comenzó a sentir interés por la ciencia. Hacíamos grandes experimentos, disecciones de cerebros, y teníamos que llevar unas gafas de seguridad ridículas y poco atractivas. Picada por el gusanillo de la ciencia y poco más, continuó hasta terminar el doctorado. Aprendió algunas cosas prácticas de la ciencia, así como a jugar al billar como una diva. Pero también aprendió algo más: la ciencia le gustaba, pero los científicos no eran su tribu. Según su propia experiencia, a la ciencia, a diferencia del billar, no se jugaba de forma superficial. Aprendí que en la comunidad científica la veteranía es inversamente proporcional a las habilidades de comunicación, pero estaba directamente relacionada con el grosor de los pantalones de pana. También aprendió algo del oficio: aprendí a hacer que ratas desmemoriadas recordaran. Hice e injerté células madre modificadas genéticamente en cerebros de roedores desmemoriados que al poco tiempo de mi intromisión pasaban a desarrollar la capacidad cognitiva de un taxista londinense. Pero a la vez empecé a perder la concentración. Más que nada, descubrió que el mundo científico, tal como ella lo experimentaba, no era la utopía de libre investigación que había esperado. Era un negocio. La ciencia corporativa invierte dinero y horas de trabajo en investigación médica, pero se mueve por planes de negocio. Los experimentos cada vez están menos motivados por la curiosidad y más por el dinero. Me sentía decepcionada y arrinconada. Lo que yo quería era divulgar la ciencia. Quería escribir sobre ciencia. Quería salir. Así que constituyó
un comité de escape formado por una sola mujer y comencé a cavar un túnel. Se matriculó en la Universidad de Birkbeck en Londres para obtener un diploma en comunicación científica, donde encontró amigos con ideas afines. Le ofrecieron una beca de investigación en medios de comunicación, y me pasé 2 maravillosos meses escribiendo y produciendo divertidas películas científicas para Einstein TV. Se armó de valor para vender por su cuenta sus artículos científicos a cualquiera que los quisiera, prostituí a mí. Mercancía en la radio, la prensa e Internet. Al final, dejó el laboratorio y se puso a trabajar en la Royal Society. Mi papel consistía en encontrar formas de hacer que la ciencia volviese a ser emocionante, aunque esta no era la descripción oficial de mi puesto de trabajo. Y entonces, de repente, recibió un email en el que le ofrecían un espacio en horario estelar en el escenario del Festival de la Ciencia de Cheltenham para que representara una comedia sobre la ciencia. Tan pronto como dijo que sí le entró el pánico. La ciencia, tal como la conocemos todos, es una cosa seria. No se puede hacer un chiste breve con la teoría de la relatividad de Einstein. Conseguí la ayuda de mi amiga, compañera, comediante y escritora Timandra Harkness, y varias cañas de cerveza más tarde nació The Comedy Research Project, CRP. Ellen pasó a formar parte del circuito de la comedia londinense, y durante los siguientes 5 años, cultivaba células madre de día y espectadores de noche. El CRP se convirtió en un espectáculo en vivo en el que Timandra y Ellen explicaban contando hacia atrás, las 5 mejores cosas de la ciencia. Gente del público, se encontraba formando parte de la fórmula del óxido nitroso, ofreciéndose voluntaria para atrapar a un científico que recreaba antiguos experimentos en vuelo y cantando junto a Elvis a los agujeros negros. El CRP, dice Ellen, se propone demostrar la hipótesis de que la ciencia puede ser divertida. Tenemos una metodología muy sólida. A lo largo del espectáculo encerramos a una audiencia controlada en un espacio contiguo al de la representación, idéntico pero sin el apoyo de actores. Luego evaluamos si esta audiencia controlada se ha reído más o menos que el público expuesto a las bromas sobre la ciencia. Los datos preliminares recogidos en las funciones que hemos representado por todo el país son prometedores. Para Ellen Pilcher, una vida en el seno del mundo científico le dio paso a una vida dedicada a escribir y a comunicar la ciencia. Me dio miedo dejar el laboratorio, dice, pero no tanto como la perspectiva de quedarme en él. Mi consejo es que si estás pensando en dar este tipo de salto, lo mejor es que hagas como un lemming y saltes. Dominios y campos. Cuando hablo acerca de tribus, en realidad me estoy refiriendo a 2 ideas muy distintas e importantes para cualquiera que ande buscando su elemento. La primera es la idea de dominio, y la segunda la idea de campo. El dominio alude a los tipos de actividades y disciplinas a las que se dedica la gente: interpretación, música rock, negocios, ballet, física, rap, arquitectura, poesía, psicología, enseñanza, peluquería, alta costura, comedia, atletismo, billar, artes visuales, etc. El campo se refiere a las otras personas que se dedican a ello. El dominio que descubrió Meg Ryan fue la interpretación y en particular las telenovelas. El campo eran los otros actores con los que trabajaba, que amaban el oficio de actor tanto como ella y que sustentaron su creatividad. Más tarde pasó a otra parte del dominio, a la interpretación cinematográfica y, dentro de de la comedia a papeles más serios. También expandió su campo, especialmente cuando conoció a Peggy Fury y a los demás actores que asistían a las clases de interpretación. Entender el dominio de Meg y la conexión con su campo ayuda a explicar cómo la tímida chica que no pudo dar un discurso de graduación se convirtió en una consumada actriz, célebre en el mundo entero. Cuando estaba trabajando solo éramos un par de actores y yo en una habitación oscura con el equipo de cámaras. El público no me preocupaba porque no estaba allí. No hay público durante el trabajo diario, que se desarrolla en un escenario oscuro y seguro, donde se encuentran los cámaras y las otras personas con las que estés rodando alguna escena. La actividad era muy absorbente, aquella gente era tan estupenda que simplemente me dejaba llevar durante todo el proceso.
La seguridad que obtuvo en sí misma a partir de esta experiencia fue lo suficientemente sólida como para hacer que prosperara dentro de su dominio y llevarla hasta nuevos campos de gente. Sin embargo, sigue sin gustarle hablar en público o conceder entrevistas para la televisión. Lo hago si tengo que hacerlo. Simplemente, preferiría no tener que hacerlo. Es que yo no soy así. No me siento a gusto siendo el centro de atención. Brian Ray es un magnífico guitarrista que ha trabajado con Smokey Robinson, Ette James y Peter Frampton y que ha estado de gira con los Rolling Stones y los Doobie Brothers. Llegó pronto a este dominio, que a la larga le condujo hasta el círculo íntimo de uno de sus héroes, que de niño nunca había soñado que llegaría a conocer. Brian nació en 1955 en Glendale, California, el año en que Alan Freed acuñó el término rock and roll. Eran 4 hermanos, entre ellos una media hermana, Jan, 15 años mayor que Brian. Jan solía llevarme a casa de una amiga suya. Allí escuchaban a Rick Nelson, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis mientras estudiaban con detalle las fotografías de aquellos tipos. La reacción de las chicas a esa clase de música que escuchaban por la radio y a esas fotografías tuvo un gran impacto en mí. Hubo una parte de mí que simplemente lo entendió, en ese momento y en ese lugar, a los 3 años de edad. Mi padre tocaba el piano y teníamos un pequeño equipo de grabación. Había un micrófono con el que se grababa el disco, que luego se podía escuchar poniendo encima una aguja. Recuerdo haber grabado discos cuando tenía 2 o 3 años, sentado al piano junto a mi padre. Nada más terminar la escuela secundaria, mi hermana Jan comenzó a introducirse en el mundo de la música y se unió a una banda de folk llamada los New Christy Minstrels con la que se fue de gira por todo el país. Nos contaba historias y resplandecía de felicidad al explicarnos esa vida. Jan me hizo partícipe de su amor por la música y me llevó a clubes y a conciertos cuando solo tenía 9 o 10 años. Veía y conocía a gente a la que yo admiraba. A mi hermano le regalaron una guitarra Gibson preciosa y unas clases para que aprendiera a tocarla. A él no le interesaba demasiado la música, y mientras él estaba ocupado en no prestar atención a las clases, yo lo estaba practicando con su guitarra. Más tarde, mi hermana Jan me regaló una guitarra de $5 con cuerdas de nylon que había comprado en Tijuana. Simplemente, me puse a llorar. Mi pasión por la música era tan grande que se convirtió casi en una cruzada, pero no sabía que quería compartirla y propagarla. Formé mi primer grupo junto a unos amigos antes incluso de que supiera afinar la guitarra. Un domingo por la noche, cuando tenía 10 u 11 años, oímos tocar a un nuevo grupo en el show de Ed Sullivan, los Beatles. Era un tipo de música tan diferente, una mezcla del rhythm and blues afroamericano que tanto me gustaba con algún otro factor o elemento desconocido. Eran marcianos. Eso lo cambió todo. Yo sabía que quería dedicarme a la música, pero aquello fue definitivo. Era lo más emocionante que había visto nunca. Hizo que formar parte de un grupo de música pareciese algo factible y apetecible, algo a lo que podría dedicarme para ganarme la vida. Durante los siguientes 20 años, Brian tocó con los músicos más destacados de su generación. Luego llegó la llamada que jamás había esperado recibir, la invitación a una audición para la nueva banda de Paul McCartney. Desde entonces, toca y va de gira con él. Nunca, ni en mis sueños más locos, había imaginado que aquel pequeño Rubiales sentado como un indio delante de la televisión en 1964 acabaría tocando con aquel tipo que cantaba All My Lovin' y hizo Her Standing There en el show de Ed Sullivan. Sabes, hay algo muy gratificante acerca de esta historia, el simple hecho de formar parte de este mundo. Las personas de este libro han encontrado su elemento en dominios diferentes y con campos de gente distinta. Nadie está limitado a un solo dominio, y muchas personas se mueven en varios de ellos. A menudo, las ideas que suponen un gran avance acontecen cuando alguien conecta diferentes formas de pensamiento, a veces a través de dominios diferentes. Mientras Pablo Picasso exploraba los límites de sus periodos rosa y azul, se quedó fascinado con las colecciones de arte africano del Musée d'Ethnographie du Trocadero en París. Eran obras de un estilo muy diferente del suyo, pero le dieron un nuevo impulso creativo. Incorporó influencias de las máscaras ceremoniales de la cultura dogon en su famoso cuadro Las señoritas de Aviñón, abriendo de este modo una nueva etapa en la
Historia del arte, el cubismo. A medida que las culturas y las tecnologías evolucionan, emergen nuevos dominios que pueblan de profesionales nuevos campos, mientras los viejos dominios van desapareciendo. Las técnicas de animación por ordenador han dado lugar a un nuevo dominio de trabajo creativo en el cine, la televisión y la publicidad. Estos días, sin embargo, hay poca gente que se dedique a iluminar manuscritos. Encontrar tu tribu puede tener efectos transformadores en tu sentido de la identidad y tus objetivos. Esto se debe a 3 poderosas dinámicas tribales: ratificación, inspiración y lo que aquí llamaremos la alquimia de la sinergia. No estamos solos. La carrera de Debbie Allen en el mundo de la danza, la interpretación, la canción, la producción, la escritura y la dirección ha deslumbrado y emocionado a muchas personas. Su carrera subió vertiginosamente en 1980 con la exitosa serie de televisión Fama. Ha sido responsable del diseño de la ceremonia de entrega de los premios de la Academia durante 6 años consecutivos, y ella misma ha ganado muchos premios, incluido el Essence Award en 1992 y 1995. Es fundadora y directora de la Debbie Allen Dance Academy, que ofrece formación profesional tanto a jóvenes bailarines como a profesionales. Asimismo, proporciona oportunidades a nuevos coreógrafos y una introducción al baile a personas de todas las edades. Recuerdo que cuando era pequeña me contó, muy pequeña, a los 5 o 6 años, me ponía un bañador rosa y brillante, me ataba una toalla alrededor del cuello, trepaba por un árbol y bailaba en el tejado de mi casa, actuaba para los pájaros y las nubes. De pequeña siempre estaba bailando, me inspiraban las bonitas fotografías de las bailarinas. Como era negra y vivía en Texas, nunca había visto una representación de baile, pero veía las películas musicales, Shirley Temple, Ruby Killer, The Nicholas Brothers. Cuando el circo Ringling Bros pasó por mi ciudad y vi el espectáculo, el precioso vestuario de la gente y los bailarines volando por el aire con los pies en punta, pensé que era fascinante. Me inspiraban tanto las películas. Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev eran lo más increíble que había visto nunca. De niña no podía asistir a una escuela de danza seria porque la segregación racial era la norma. Conseguí una beca completa e ingresé en Debato Studio, donde daba 10 clases de baile a la semana. Todavía recuerdo mi primer recital, llevaba una falda blanca brillante de raso, una chaqueta blanca, una blusa naranja y zapatos blancos de claqué y representaba un triángulo. Cuando actuaba me sentía en la cima del mundo. De niña siempre iba vestida con un maillot. De hecho, cuando cumplí 15 años, una de mis tías trajo a mi fiesta de cumpleaños una fotografía mía de cuando tenía 5 años vestida con un maillot. Supe muy pronto que yo era bailarina. La primera vez que vi a la compañía Alvin Ailey tenía 17 años. Entonces supe que me desharía de mis zapatillas de ballet, me calzaría unos zapatos de tacón, llevaría largas faldas blancas y bailaría aquel tipo de música. Me identifiqué tanto con ellos cuando salieron a escena. Fue glorioso. Un verano fui al festival de Spoulatou, en Carolina del Sur, y de repente todo encajó dentro de mí. De pequeña tenía ideas que la segregación no aceptaba, así que la oportunidad de que Dudley Williams, que estaba allí, me diera clases fue increíble. Alvin Ailey estaba allí, la compañía de baile del festival dio algunas clases y yo simplemente brillé. Me querían en la compañía, pero Alvin pensó que era demasiado joven. Nunca me uní a ellos, pero supe que tenía que bailar y enseñar esa clase de baile. La academia nació de mi deseo de enseñar lo que sabía. Ofrece todo tipo de baile, desde flamenco, bailes africanos y modernos, hasta claqué y hip hop. Tenemos profesores increíbles de todas partes del mundo. Todo niño tiene derecho a aprender a bailar. Es un lenguaje increíble. Creedme, estos no son el tipo de niños que acabarán metiéndose en problemas. Conectar con personas que comparten las mismas pasiones que tú te demuestra que no estás solo, que hay otros como tú y que aunque tal vez haya muchos que no entiendan tu pasión, hay otros que sí. No se trata de que te gusten las personas ni el trabajo que hacen. Es muy posible que no sea así. Lo importante es obtener la ratificación de la pasión que tenéis en común. Encontrar tu tribu comporta el lujo de las tertulias, de comentar ideas,
de compartir y comparar técnicas, y de satisfacer los entusiasmos o antipatías por las mismas cosas. Establecer este tipo de relación fue un estímulo significativo para muchas de las personas que hasta el momento hemos conocido en este libro de Matt Groening y Ave Lawrence, a Meg Ryan y Black Ice, y para muchas de las que encontrarás más adelante. Estar rodeado de otros artistas en Cranbrook dio a Don Lipsky un sentido más profundo de que lo que estaba haciendo tenía importancia y de que realmente valía la pena hacerlo. Dijo: en el curso de posgrado comencé a tomarme por primera vez en serio los pequeños garabatos que había hecho. Si en la calle veía una goma elástica, la cogía y buscaba alguna cosa en la que envolverla o con la que pudiera combinarla. Este es el tipo de actividad que he hecho siempre, pero cuando estaba en Cranbrook me di cuenta de que aquello, en realidad, era escultura. Aunque modesta, era realmente una forma de hacer arte y no solo un pasatiempo. Algunas personas se encuentran más en su elemento cuando trabajan completamente solas. Suele sucederles a los matemáticos, los poetas, los pintores y a algunos atletas. Sin embargo, este tipo de gente también tiene la percepción tácita de un campo, el de los demás escritores, pintores, matemáticos, jugadores, que enriquecen el dominio y plantean nuevos retos y posibilidades. El gran filósofo de la ciencia Michael Pelangi afirma que el libre y sincero intercambio de ideas es el pulso vital de la investigación científica. A los científicos les gusta trabajar sobre sus propias ideas e interrogantes, pero la ciencia también es una aventura cooperativa. Los científicos, al elegir libremente los problemas y dedicarse a ellos a la luz de su propio juicio personal, en realidad están cooperando como miembros de una organización muy unida. Pelangi argumenta con pasión en contra del control de la ciencia por parte del Estado porque puede acabar con la libre interacción de la que depende la auténtica ciencia. Cualquier tentativa de organizar el grupo, bajo una sola autoridad, eliminaría sus iniciativas independientes y por tanto reduciría su efectividad colectiva a la de la sola persona que los dirigiera desde el centro. Paralizaría su cooperación. En parte, esta presión sobre la ciencia hizo que Ellen Pilcher abandonara el barco de las células madre para dedicarse a la comedia. La interacción con el campo, en persona o mediante el trabajo, es tan vital para nuestro desarrollo como el tiempo que pasamos a solas con nuestros pensamientos. Como dijo el físico John Wheeler, si no intercambias cosas con la gente, estás fuera. Siempre digo que nadie puede llegar a ser alguien si no tiene a nadie alrededor. Con todo, los ritmos de la vida en comunidad varían en el elemento como en la vida cotidiana. A veces quieres compañía, a veces no. El físico Freeman Dyson dice que cuando escribe cierra la puerta, pero que cuando de verdad está haciendo ciencia la deja abierta, hasta tal punto que agradeces que te interrumpan, porque solo consigues hacer algo interesante al interactuar con otras personas. ¿Cómo lo hacen? Encontrar tu tribu ofrece algo más que ratificación e interacción, por muy importantes que sean estas cosas. Proporciona inspiración y provocación para elevar las expectativas de tus propios logros. En todos los dominios, los miembros de una comunidad entusiasta tienden a animarse unos a otros para explorar la verdadera magnitud de sus habilidades. A veces el estímulo no se origina a partir de una estrecha colaboración, sino a través de la influencia de otras personas del campo, ya sean contemporáneas o predecesoras, ya sea directamente relacionado con tu propio dominio o solo marginalmente. Como dijo Isaac Newton, si yo vi más allá fue porque me apoyé sobre los hombros de gigantes. Este no es solo un fenómeno de la ciencia. Bob Dylan nació en Hibbing, Minnesota, en 1942. En su autobiografía, Crónicas, 8, habla de lo alejado que se sentía de la gente de allí, de su familia y de la cultura popular de entonces. Sabía que tenía que salir de allí para convertirse en quien tuviese que llegar a ser. Su única tabla de salvación era la música folk. La música folk era todo lo que yo necesitaba para existir, no me importaba ni me interesaba nada aparte de la música folk. Planifiqué mi vida alrededor de ella. Tenía muy poco en común con cualquiera que no fuese de la misma opinión. Tan pronto como pudo, se trasladó a Nueva York. Allí encontró a artistas, cantantes, escritores, sobre todo, encontró el escenario, en que comenzó a liberar su talento. Había empezado a encontrar a su gente.
Pero entre todos aquellos que inspiraron y modelaron su pasión, hubo una persona que le condujo a un lugar artístico al que nunca hubiera imaginado llegar. La primera vez que escuchó a Woody Guthrie, dijo, fue como si me hubiera caído una bomba de 1.000.000 de megatones. Una tarde de principios de la década de los 60, en la ciudad de Nueva York, un amigo invitó a Dylan a echar un vistazo a su colección de discos. Esta incluía algunos viejos álbumes de 78 RPM. Uno era The Spiritual Swing Concert at Carnegie Hall, una colección de actuaciones de Count Basie, Mea Deluxe Lewis, Joe Turner y Pete Johnson, Sister Rosette Tharp, y algunos más. Otro era una colección de aproximadamente 12 álbumes grabados por las dos caras de Woody Guthrie. Dylan había escuchado de pasada algunas grabaciones de Guthrie cuando vivía en Hibbing, pero nunca les había prestado demasiada atención. Aquel día en la ciudad de Nueva York fue diferente. Dylan puso uno de los viejos discos de 78 RPM en el plato, y cuando cayó la aguja, me quedé atónito. No sabía si estaba colocado o sobrio. Escuchó extasiado las canciones de Guthrie en solitario, una serie de sus propias composiciones, Ludlow Massacre, 1913 Massacre, Jesus Christ, Pretty Boy Floyd, Hard Travelin', Jackhammer John, Grand Coulee de Cametro, Pastures of Plenty, Talking Dust Bowl Blues, y This Land Is Your Land. La cabeza me dio vueltas al escuchar aquellas canciones, una detrás de otra. Tuve ganas de gritar. Fue como si se abriera la tierra. Había oído a Guthrie antes, pero una canción aquí y otra allá, la mayoría, cosas que cantaba junto a otros artistas. En realidad no lo había escuchado, al menos de esa forma tan estremecedora. No podía creerlo. Guthrie tenía tanto dominio de las cosas. Era tan poético, duro y rítmico. Su música tenía tanta intensidad, y su voz era como un estilete. Guthrie cantaba y escribía canciones como ningún otro cantante que Dylan había conocido hasta entonces. Todo lo relacionado con Guthrie, su estilo, su contenido, sus gestos, fue para él la revelación de lo que la música folk podía ser y tenía que ser. Casi me noqueó. Fue como si el tocadiscos me levantara del suelo y me lanzara al otro extremo de la habitación. También me fijé en su dicción. Había perfeccionado un estilo de cantar que no parecía habérsele ocurrido a nadie antes. Aspiraba hacia adentro el sonido de la última letra de una palabra y te llegaba como si fuese un puñetazo. Sus canciones, su repertorio estaban en realidad más allá de cualquier categoría. Se adivinaba en ellas el alcance infinito de la humanidad. No había ni una sola canción mediocre. Woody Guthrie despedazaba cuanto encontraba en el camino. Para mí fue una epifanía, como si una pesada ancla acabase de hundirse en las aguas del puerto. Dylan se pasó el resto del día escuchando a Guthrie, como en trance. No fue solo un momento de revelación sobre Guthrie, fue el momento de la verdad para Bob Dylan. Sentí como si hubiese descubierto la esencia del autocontrol, como si estuviese en el bolsillo interior del sistema sintiéndome más yo que nunca. Una voz en mi cabeza me decía, así que se trata de esto. Podía cantar todas aquellas canciones, todas, y eso era lo único que quería cantar. Fue como si hubiese estado viviendo en la oscuridad y alguien hubiese encendido el interruptor principal. Cuando Dylan se trasladó a Nueva York en busca de personas con su misma mentalidad, se estaba buscando a sí mismo al descubrir la trayectoria de Woody Guthrie, empezó a imaginar la suya. Como Newton, vio más allá porque se apoyó sobre los hombros de gigantes. Círculos de influencia. Las tribus son círculos de influencia que pueden tomar muchas formas. Pueden estar diseminadas por todas partes o estar apiñadas. Pueden hallarse solo en tus pensamientos o estar físicamente presentes en la misma habitación que tú. Pueden estar vivas, o estar muertas, viviendo a través de sus obras. Pueden estar limitadas a una sola generación o traspasarla. El laureado premio Nobel Richard Feynman habló de las máquinas ultraminiaturizadas mucho antes de que nadie pensase en crear algo parecido. Años más tarde, Marvin Minsky, inspirándose en la idea de Feynman, se convirtió en el fundador de la inteligencia artificial y le dio alas. Más tarde, Eric Drexler se acercó a Minsky en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT,
y le pidió al estimado profesor que dirigiera su tesis sobre los dispositivos miniaturizados. Aquella tesis fue la base del pionero trabajo de Drexler en nanotecnología. A través de una extensa tribu multigeneracional, se hizo realidad un concepto que los críticos habían descartado como pura ciencia ficción cuando Feynman lo presentó. Cuando las tribus se concentran en un mismo lugar, las oportunidades de que se produzca una inspiración mutua pueden ser intensas. En todos los dominios han existido poderosas agrupaciones de personas que han llevado a la innovación a través de la influencia mutua y del impulso que han originado como grupo. El sociólogo Randall Collins ha escrito que casi todos los grandes movimientos filosóficos se crearon gracias a la dinámica de las tribus. La historia de la filosofía en la antigua Grecia se puede contar, desde el punto de vista de una serie de grupos interconectados entre sí, la hermandad pitagórica y sus ramas, el círculo de Sócrates, que engendró tantos otros, los agudos polemistas de la escuela de Megara, los amigos de Platón que constituían la academia, la facción disidente que pasó a ser la escuela peripatética de Aristóteles, la reestructuración de la red que cristalizó en Epicuro y sus amigos, retirados dentro del jardín de la comunidad, así como sus rivales, los estoicos atenienses, con sus círculos revisionistas en Rodas y Roma, los movimientos sucesivos en Alejandría. Si esto pudo pasar en la antigua Grecia, también puede pasar en Hollywood. El documental Easy Riders, Raging Bulls analiza la escandalosa revolución cultural, genial y en ocasiones sórdida, que llevó a la reinvención de la industria cinematográfica hollywoodiense en la década de los 60. En unos pocos años, los calcetines cortos y las mantas de playa que caracterizaron los sanos años 50 estadounidenses fueron reemplazados por el sexo, las drogas y el rock and roll. Inspirada en la Nouvelle Vague francesa y en el free cinema británico, una nueva generación de directores y actores se lanzó a revolucionar el cine estadounidense y a hacer películas que expresasen su propia visión personal. Los innovadores éxitos de famosas películas como Easy Rider, El Padrino y Taxi Driver reportaron a estos directores de cine una independencia financiera y creativa sin precedentes. El éxito de taquilla y de crítica de sus películas obligó a que la vieja guardia de los estudios de Hollywood renunciara a su poder. Fue la época de una nueva raza de intrépidos directores de cine como Francis Ford Coppola, Robert Altman, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich y Dennis Hopper. Con cada éxito, los directores de cine obtenían mayor poder creativo. Crearon una cultura de febril innovación motivándose mutuamente a explorar nuevos temas y formas de hacer películas populares. Esta libertad recién adquirida dio lugar a una explosión de excesos, egos, altísimos presupuestos y, por lo visto, un interminable suministro de drogas. A la larga, el respaldo y aliento mutuo entre los directores de cine degeneró en una competición intensa y una rivalidad encarnizada. El surgimiento, a partir de esta cultura, de películas tan taquilleras como Tiburón y La Guerra de las Galaxias cambió una vez más el panorama de las películas de Hollywood, y el control creativo y financiero volvió a pasar a manos de los estudios. El poder de la agrupación tribal también fue claro durante el periodo de la desenfrenada inventiva que se desarrolló alrededor de la industria del software que acompañó al surgimiento de los ordenadores personales. Silicon Valley ha tenido un impacto enorme en la tecnología digital. Pero, como han observado Dorothy Leonard y Walter Schwab, es sorprendentemente pequeña por lo que se refiere a su geografía, al mirar el valle desde el avión. Mientras se aproxima al aeropuerto de San Francisco, te sorprende lo pequeña que es la región. Como dice Craig Johnson, de Venture Lab Group, Silicon Valley es como un gas comprimido, cada vez está más caliente. Sus tribus se solapan social y profesionalmente basándose en la disciplina del trabajo, ingenieros de software, por ejemplo, asociaciones empresariales, Hewlett Packard, o formación, MBA en Stanford o inmigrantes sudasiáticos. Los jugadores más expertos no tienen que viajar muy lejos para hacer tratos, cambiar de trabajo o encontrar socios profesionales. A John Doerr, de Kleiner Perkins, le gusta decir que Silicon Valley es un lugar en el que puedes cambiar de trabajo sin cambiar de plaza de aparcamiento. Los valores compartidos también vinculan a los nativos de Silicon Valley. Las convicciones personales de los notables innovadores del Valle, que crearon no una compañía sino una industria, todavía resuenan en la comunidad.
Phil Hewlett y David Packard influyeron directamente en la generación más antigua, muchos de ellos fueron con anterioridad empleados. A través de esta vieja guardia, la solidaridad y los altos estándares de funcionamiento pasaron a la siguiente generación de emprendedores. Abundan otros ejemplos de tribus formadas por individuos inspiradores, los equipos deportivos los New York Knicks de 1969, la defensa sin nombre, de los invictos Miami Dolphins de 1972, los Minnesota Twins de 1991 que funcionaron como un colectivo de mayor categoría que cualquiera de las personas individuales, o el movimiento de la Bauhaus en arquitectura en las primeras décadas del siglo XX. En cada caso, la agrupación de una tribu de personas creativas condujo a una innovación y un crecimiento explosivos. La alquimia de la sinergia. El ejemplo más impresionante del poder de las tribus es el trabajo de los verdaderos equipos creativos. En Organizing Genius, The Secrets of Creative Collaboration, Warren Bennis y Pat Ward-Biederman escriben acerca de lo que ellos llaman grandes grupos, personas con intereses parecidos que crean algo mucho mejor que lo que cualquiera de ellos podría conseguir individualmente, son algo más que la suma de las partes. Un gran grupo puede ser incitador, controlador, una caja de resonancia y una fuente de inspiración, apoyo e incluso amor, dicen. La combinación de las energías creativas y de la necesidad de funcionar al más alto nivel para mantenerse al mismo ritmo que sus iguales lleva a establecer un compromiso por la excelencia que de otra forma sería inalcanzable. Es la alquimia de la sinergia. Uno de los mejores ejemplos para ilustrar esto es la creación del álbum Kind of Blue, de Miles Davis. Aunque los amantes de la música de todo tipo consideran indispensable la grabación, hay legiones de entusiastas del jazz y apuestos. Los fans de la música clásica y del rock conocen de memoria cada una de las notas del álbum. Ninguno de los músicos que tomaron parte en su creación sabía lo que iba a tocar antes de entrar en el estudio. El pianista Bill Evans, en las notas originales de la carátula del disco, explica: Miles concibió la idea de estos arreglos solo unas horas antes de la grabación y llegó con unos esbozos que indicaban al grupo lo que se iba a tocar. Por tanto, en estas actuaciones oirás algo cercano a la pura espontaneidad. El grupo no había tocado estas piezas antes de la grabación, y creo que, sin excepción, la primera ejecución completa de cada una de ellas fue una toma. De hecho, todas las canciones que aparecen en el álbum son primeras tomas, a excepción de Flamenco Sketches, que se grabó a la segunda. Cuando el trompetista Miles Davis reunió en el estudio a Evans, al saxo tenor John Coltrane, al saxo alto Julian Cannonball Ederle, al pianista Wynton Kelly, al bajista Paul Chambers y al batería Jimmy Cobb en 1959, diseñó las escalas, lo que era un tanto revolucionario, ya que por entonces el jazz se basaba tradicionalmente en cambios de acordes, y puso en marcha la grabadora. Por aquel entonces, cada uno de los músicos era un participante activo de la tribu que llevaba al jazz por nuevas direcciones, y ya habían trabajado juntos en el pasado. Sin embargo, lo que ocurrió durante las sesiones de Kind of Blue fue una tormenta perfecta de afirmación, inspiración y sinergia. Estos artistas se dispusieron a romper barreras, tenían el talento para llevar su música en una nueva dirección y contaban con un líder de visión audaz. Aquel día, su trabajo de improvisación fue el resultado de la fusión de poderosas fuerzas creativas para engendrar algo de una envergadura extraordinaria, el objetivo final de la sinergia. La magia surgió en cuanto la grabadora se puso en movimiento. La improvisación en grupo es un desafío adicional, dijo Evans. Aparte del pesado problema técnico de conseguir un pensamiento colectivo coherente, está el problema humano. Incluso en una reunión informal todos los miembros tienen que ceder en aras del resultado general. Este problema, pienso que el más difícil, queda solucionado en esta grabación. La música que crearon en las pocas horas siguientes trabajando en equipo, oponiéndose y sincronizando entre ellos, desafiándose mutuamente, perdurará durante varias generaciones. Kind of Blue es el álbum de jazz más vendido de todos los tiempos y, casi 50 años después, todavía vende miles de copias a la semana. Porque los componentes de un equipo creativo logran más cosas juntos que por separado. Creo que se debe a que reúnen las tres características clave de la inteligencia que describí antes. En cierto modo son el modelo de las
las, 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 las.